la investigación que lleva adelante, revocó y modificó la sentencia de primera instancia dictada por el magistrado en visita y absolvió a 30 ex agentes de la DINA que estaban condenados como cómplices y también a otros 31 agentes condenados como autores. Además, el Tribunal de Alzada condenó a 42 agentes, pero ninguno de ellos va a cumplir cárcel. Hablamos de Miguel Krasnov Marchenko, Raúl Iturriaga Neumann. Cumplirán 4 años de presidio con libertad vigilada por el asesinato de estas 119 personas en la dictadura militar. Un caso que, ya lleva más de 45 años desde que ocurrieron entre el 74 y el 75. Vamos a conversar con Nelson Caucoto, él es abogado de derechos humanos, creyente en el caso Operación Colombo. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, complicado, creo yo, con esta decisión de la Corte de Apelaciones, de la octava sala de la Corte de Apelaciones. ¿Cómo interpreta usted? ¿Por qué cree que estos jueces decidieron que estos personajes no deben cumplir cárcel en nuestro país por estos homicidios? Mire, yo no sé cuáles son las razones que llevaron a estos magistrados a resolver como resolvieron. Eso sí, con la disidencia del abogado integrante, que no estuvo de acuerdo con lo resuelto finalmente. Eso hay que hacer la salvedad. Yeah. Pero en términos generales me parece un fallo que es inaudito, es un fallo que no se corresponde con lo que debiera ocurrir, con lo que la gente piensa que debiera ocurrir, porque significa desvalorizar la vida a un nivel tal de que, es decir, yo puedo secuestrar a 16 personas, hacerlas desaparecer hasta el día de hoy y no ir a la cárcel. Eso me parece extraño, raro, incomprensible, atenta contra el sentido común, atenta contra el sentido de justicia, atenta contra la proporcionalidad de las penas atendida a la gravedad del delito. Yo no sé si hay un delito más grave que el secuestrar y hacer desaparecer hasta ahora, es decir, borrar todo rastro de un ser humano, de un chileno, que por razones políticas, ¿verdad?, se ve en la situación incomprensible de no poder saber dónde están sus restos, qué pasó con él, si lo asesinaron, dónde dejaron su cuerpo. Es decir, yo creo que es de esos crímenes imperdonables y que son imborrables también en la memoria histórica de nuestro país. Por eso es que nos causa tanta preocupación un fallo de esta naturaleza, porque atenta en contra de cualquier principio de humanidad inclusive. Sí, recordemos que la Operación Colombo es aquella que hizo desaparecer, como contaba, y asesinar a 119 chilenos, chilenas militantes, algunos del Partido Comunista, del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana también. Algunos de ellos estaban presos del MIR, del MAPU, los secuestran de la cárcel incluso. O sea, no era que... Y además es aquella que provoca esa tristísima y vergonzosa participación de los medios en la difusión de montajes de enfrentamiento, ¿no es cierto? La famosa portada de la segunda, exterminados como ratones, con la que se quiso decir a nivel nacional y a nivel internacional que esto había sido un enfrentamiento y que de ahí habían fallecido entonces o habían muerto estas personas. Estamos hablando de personajes como Iturriaga Neumann, o sea, personas que tienen historia, o Krasnov, en la violación de derechos humanos en Chile, de crímenes de lesa humanidad gravísimos. ¿Cuál es el argumento técnico? Porque siempre esto se describe bajo un argumento técnico, el que define revertir lo señalado por el tribunal. Si tú llamas el argumento técnico, en definitiva el argumento fundamental que lleva a estas personas a tener una pena tan benigna es lo que se llama la media prescripción, que de a poco se ha ido transformando en un verdadero cáncer para las causas de derechos humanos. La media prescripción es una institución que, si yo no me equivoco, es de origen chileno, y que es una atenuante de responsabilidad que se basa en el transcurso del tiempo. Entonces uno dice, la norma del artículo 103 del Código Penal dice, si la persona se presentare antes de que se cumpliera el plazo de prescripción, o transcurrió la mitad del plazo de prescripción. Entonces uno dice, ¿cuál es el plazo de prescripción para crímenes imprescriptibles? Claro. Yo siempre le digo en los alegatos, señores ministros, algunos
usted me puede decir cuál es la mitad del infinito? ¿Cuál es la mitad de aquí hacia el horizonte? ¿Dónde, cómo lo contabilizamos? ¿Dónde lo puedo dejar establecido? Porque todas las cosas son un total y también tienen una mitad, son sus partes. Pero ¿cuál es la mitad de algo que es imprescriptible? Por lo tanto, si me dicen vamos a aplicar la media prescripción, yo creo que están absolutamente equivocados, no procede esta justicia a medias, esta justicia por retazo, esta justicia por pedazos. Es absurdo. Es decir, para el derecho internacional no existe la media prescripción. Los crímenes imprescriptibles no prescriben a medias. Y eso, como digo, se ha transformado para nosotros en las causas, en las muchas causas que todavía quedan, se ha transformado como en el gran adversario. Fíjate que nosotros hemos tenido tremendos adversarios. De la amnistía ya nadie habla, pero fue nuestro gran adversario durante todos los años 80. Después se nos vino encima la prescripción, pero ya fueron declarados imprescriptibles estos crímenes en función de la incorporación del derecho internacional a las prácticas judiciales, a la incorporación a los fallos de los jueces. Ya, también vencimos la prescripción, pero ahora se aparece esto, la media prescripción, que uno no sabe cómo se cuenta, desde cuándo se cuenta. Es ridículo, es absurdo, gramatical, literalmente no se puede encontrar la mitad de algo que es imprescriptible, no tiene mitad. Entonces eso lo están utilizando estos jueces porque dicen es una circunstancia atenuante muy calificada que puede rebajar 2 o 3 grados la pena, y eso llevaría poco menos que pedirle perdón a estas personas por haberlo tenido un tiempo en prisión preventiva. ¿Sí? Es ridículo. Ustedes vean, revisen los medios de prensa todos los días, cuáles son las penas que aplica el nuevo sistema procesal penal. Oiga, por un homicidio, aplica 15, 20 años, sí. Y nadie dice nada, porque son penas justas que se corresponden con la gravedad del atentado que se produce. Pero aquí estamos hablando de 16 seres humanos, 16 chilenos que se los toma como un montón y cuya vida no vale nada porque a todos se los deja libre. Entonces, yo decía, aquí se atenta contra otro principio que viene del derecho internacional, que es la garantía de no repetición. Garantía de no repetición es que los estados se comprometen a no volver a repetir estos crímenes. Ojalá que ese nunca más, que ha sido escrito hasta en granito, se haga realidad también en Chile. Es decir, ese nunca... ¿A quién inhibo yo? ¿A quién cohibo si puedo hacer desaparecer a 16 personas y me van a aplicar una pena que voy a la casa? Si esas penas se cumplen en la casa. Estas son penas para cumplir en sus casas. ¿Abogado? Es absurdo. Sí, o sea, con su argumento... Marcelo y Lucía. Sí. Marcelo y Lucía, no le había dicho su nombre, pero... No se preocupe, abogado. Muchas gracias. Bueno, su argumento es uno que hemos escuchado tantas veces. ¿Por qué estos jueces aplican esta media prescripción? ¿Está en la legislación chilena? ¿Hubo una movida de algún tipo de gobierno para incorporar estos beneficios? No, Marcelo, mira, aquí no hay que echarle la culpa a nadie, ni siquiera a Pinochet hay que echarle la culpa. Es una norma que existe en el Código Penal, pero esa es legislación interna, y la legislación interna no se puede oponer, ¿verdad?, al derecho internacional. Cuando hay una colisión entre el derecho internacional y la legislación interna, opera el derecho internacional, así lo establece la Constitución Política del Estado. Entonces, aquí no existe ni la colisión. Ahora, la norma existe efectivamente. Históricamente, yo no sé si esto tiene algún parangón en alguna otra parte del mundo. Yo lo dije un día en la Suprema y nadie me ha desmentido de que es una norma de carácter nacional. Esto arregla a la chilena, estas soluciones a la chilena, pero como digo, existe, se puede aplicar, ¿verdad?, a los delincuentes comunes probablemente, pero no a los delincuentes de carácter internacional, no a los autores de crímenes internacionales, no a los autores de crímenes contra la humanidad. Eso ya se ha dicho, pero reiteradamente, por la Comisión Interamericana, por todo el sistema interamericano, está claro de que no se puede aplicar la medida de prescripción. ¿Sabe por qué? Porque esto desnaturaliza el castigo. El castigo es necesario. Cuando alguien comete estos crímenes, tiene que haber un castigo. Es un principio general básico del derecho internacional y el derecho nacional también, que el que comete un delito tiene que ser castigado. Entonces yo desnaturalizo el castigo y desnaturalizo el valor, en este caso, del bien jurídico afectado, que es la vida. ¿Qué cosa más importante existe en nuestro sistema jurídico nacional y mundial que no sea la vida humana? Entonces aquí se desprecia. Estos 16 militantes de izquierda no valían nada. Son un cero a la izquierda. Por eso yo aplico una pena que
los hicieron desaparecer y los mataron finalmente, se vayan a sus casas y la cumplan ahí tranquilamente. ¿Hay alguna posibilidad de revertir esto, ya sea en la Corte Suprema o luego en cortes internacionales? Sí, Lucía, mira, yo diría que la jurisprudencia mayoritaria de la Sala Penal en Chile, que también asume el derecho internacional, la jurisprudencia mayoritaria es que para estos crímenes no opera la media prescripción. Entonces, si nosotros derrotamos la media prescripción, van a volver las penas que aplicó el ministro Hernán Crisosto Greize, que son penas que son proporcionales a los delitos que se cometieron. Es decir, ahí está, yo creo, la clave del asunto. Si nosotros logramos que la Corte Suprema ratifique su jurisprudencia mayoritaria, el no aplicar la media prescripción para estos crímenes internacionales, vamos a volver a las penas de 20 años que fijó el ministro Crisosto y a las penas de 13 años que también que se aplicaron a los que hoy día tienen 3 años de presidio. Entonces, esa es la manera. Vamos a recurrir, por supuesto, a la Corte Suprema. Tenemos muy buenas expectativas, pero lo peor que podríamos hacer nosotros es quedarnos callados frente a una sentencia de este carácter, porque es corte de apelaciones. Es un daño inmenso que nos hacemos nosotros, quedarnos callados y pensar que todo está bien. No están bien las cosas, y cuando hay estos asomos de impunidad, porque ¿qué es lo que es esto? Si yo no castigo en la forma que corresponde a un sujeto que cometió crímenes imperdonables, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy actuando en el marco de la impunidad. Esto es impunidad. Sí, sí, Marcelo. ¿El juez Juan Mera está involucrado en esto? Sí, él es el presidente de la sala, Juan Cristóbal Mera. Eso te iba a preguntar. El mismo ya absolvió a Pedro Espinosa y benefició a otros 16 agentes de la DINA. Eso fue en abril de este año. O sea, el juez Juan Cristóbal Mera, que me parece que fue candidato para la Suprema, me parece que... No, el hermano de él, que era el candidato. Raúl Mera fue candidato y bueno, no... Bueno, pero el juez Juan Cristóbal Mera parece que tiene como un sesgo a favor de los violadores de derechos humanos. Una mirada bastante conservadora, bastante. Yo diría que el más conservador de todos los ministros que hay en la Corte de Apelaciones. Y los sorteos, perdona Lucía, ¿y los sorteos de las salas que vean estos casos son aleatorios, abogado? En esto no hay ni que echarle la culpa al sorteo. Es decir, uno trata de llegar a una buena sala, pero aquí actúan los intereses de los condenados, los intereses nuestros. Entonces hay suspensiones, recusaciones, cada uno busca la mejor sala, y tuvimos la mala suerte de caer en esa sala simplemente, pero eso ya no es culpa de nadie, es culpa de la... Pero, abogado, usted ha dicho, la jurisprudencia nacional señala que la media prescripción no se puede utilizar como argumento para crímenes de lesa humanidad, porque están ellos regidos por el derecho internacional. Y en ese sentido no se pueden hacer quejas dentro de las mismas cortes, o uno tiene que quedar de brazos cruzados. No me refiero a una otra apelación, sino que a que un juez pueda seguir fallando en este sentido, sabiendo que es incorrecto. Y lo planteo desde, así como en el caso de los medios y periodistas involucrados, el Colegio de Periodistas, que tampoco tiene tanta posibilidad de aplicar sanciones, sí sancionó a los periodistas involucrados en estos montajes. En el caso, no es la misma relación, pero en el caso de los abogados y de las cortes, ¿no existe una posibilidad de sancionar una corte que está juzgando en contra del derecho internacional al que debe regirse Chile? Mira, lo que ocurre, Lucía, es lo siguiente, que bueno, no es fácil de comprender. En Chile opera el sistema de jurisprudencia libre. La jurisprudencia en Chile no es obligatoria. Es decir, esto puede llegar al extremo de que la Corte Suprema falle blanco y un juez diga, no, yo voy a fallar negro. Ese juez no está obligado a regirse por la Corte Suprema. ¿Qué es lo que puede hacer la Corte Suprema? La Corte Suprema calificará a los jueces después. Ahí se toman algunas medidas bastante lejanas en cuanto a la calificación de los jueces, porque si hay un juez que es rebelde a las resoluciones de la Suprema, de los tribunales superiores, claro, le pasan la cuenta después en el periodo de calificaciones, pero existe la jurisprudencia libre. Cada uno puede hacer lo que quieran los jueces. Ahora, lo que uno dice es que es de otra mirada, ya no desde el punto de vista de las calificaciones, las sanciones, sino que el hecho de que para mí es incomprensible que un juez se quede, o sea,
quede al margen de los dictados del derecho internacional. O sea, en eso tienes razón tú. Yo creo que si aquí hay una razón para opinar en contra de este fallo, es diciendo que estos jueces vulneraron el derecho internacional. Y si lo hiciera la Corte Suprema también, vulneraría el derecho internacional, y eso es lo que a veces los jueces no entienden. O le da lo mismo. Cuando es claro, se vulnera el derecho internacional, se está vulnerando el honor de Chile, el honor del Estado de Chile ante la comunidad internacional, y eso tiene repercusiones, eso tiene indudablemente repercusiones, eso se hace sentir. Sí. De alguna ¿Abogado? otra medida. Entonces, sí. No, le quiero preguntar, lo último que me preocupa es que criminales como Krasnov y Turriaga, Neumann, ¿están condenados por otros delitos también que aseguren su permanencia en la cárcel? ¿O estos...? Sí, están condenados. Krasnov tiene como 300 años de condena, Iturriaga unos 100 o 200. Claro. No, ellos van a seguir en Punta Peuco, pero que es una pésima señal esto que viene de la Corte. Claro. No, y para la familia, abogado, pues. Y yo quiero tomarme en algo que decía Lucía, que es bueno que ustedes que son medios de comunicación lo tengan siempre presente. El tema del papel de la prensa. Ustedes hablaban, claro, estas 16 víctimas están comprendidas dentro de un número mayor que son los 119. Claro. Los 119, que es lo que le dan el nombre a la Operación Colombo. La Operación Colombo era una operación de inteligencia desarrollada por la DINA para hacer aparecer en el exterior a gente que fue secuestrada en Chile. Toda la gente que aparece en los 119 fueron secuestrados en Chile y, como decía Lucía, aparecen muriendo en un enfrentamiento entre ellos, un enfrentamiento fratricida entre ellos. Los miristas, los izquierdistas se matan entre ellos, y eso aquí hizo eco la prensa de Chile. Tal vez con el más infamante y perverso de los titulares que jamás haya tenido un medio de prensa, como fue la Segunda, diciendo lo exterminan como ratones. Fíjate que respecto de eso, porque nosotros sacamos otros fallos en Operación Colombo por otras personas, pedimos que se rectificara ese titular, y lo perdimos en la Corte, ¿no? Lo perdimos, diciendo, oiga, si aquí estas personas fueron condenados los autores, no es que se hayan exterminado en el exterior, sino que fueron secuestrados y están condenados los que los secuestraron, hay que cambiar ese titular. ¿Qué es lo que hizo el diario La Segunda? Colocó la noticia diciendo que de esa manera rectificaban ellos, colocaron la noticia en una página interior, condenan a los autores del secuestro de Bárbara Uribe, ¿verdad? Tamblay y Edwin Banjuri. Dicen que con eso resuelven. Nosotros decimos no es lo mismo que coloquen una información interna que la coloquen de titular. Lo que tienen que rectificar es el titular. Y es que nos vamos a ir para rectificar el titular, y alguna vez vamos a encontrar eco en algún lado de que ese titular tiene que ser rectificado y la Segunda tiene que pedir perdón. Perdón, eso es. Sí. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo con usted. Abogado Nelson Caucoto, a propósito de la decisión de la octava sala Corte de Apelaciones de Santiago de absolver a 61 exagentes de la DINA, abogado de Derechos Humanos, querellante en caso de Operación Colombo. Muchas gracias por esta conversación con la Estación Central de Radio USACH. Nos avisa cómo va avanzando el proceso en las otras cortes, por favor, en la otra instancia. Bueno, gracias a ustedes por permitirme expresar lo que siento en este caso. No, y gracias por su trabajo, abogado. Adiós. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, adiós. 12